Creacher aceptó la presencia de Hermione como aceptó todo lo demás, con calma y eficacia. A Harry le sorprendió que tampoco hubiera cambiado físicamente y, sin embargo, que todo se sintiera tan diferente. Dormir con ella en sus brazos era casi tan maravilloso como despertar con su hermosa luz brillando a su lado debajo de la capa, un amanecer azul y violeta que podía esperar cada mañana. No es que no hubiera algunas discusiones. Para empezar, ella quería reorganizar su habitación. Insistió en que necesitaban más espacio. Espacio para ropa interior, espacio para ropa exterior, espacio para zapatos, bufandas y guantes y un guardarropa nuevo de ropa que a él le pareciera toda igual, pero que, al parecer, fuera vitalmente única. Luego tuvo que ampliar la biblioteca, algo que a él le pareció bien hasta que decidió que también iba a ampliar su laboratorio. Él pensó que ella debería tener la suya propia. Ella pensó que deberían compartirla. La discusión duró casi 3 días de acalorados argumentos y luego acalorados reconciliaciones hasta que Creacher tomó el asunto en sus más que capaces manos y simplemente hizo el trabajo él mismo. Ahora tenían 2 laboratorios uno al lado del otro, solo que estaban separados por una media pared y no por una puerta real. Ambos habían sido debidamente castigados por un Creacher enojado sin que se dijera una sola palabra. Sus horarios también eran muy diferentes. Harry prefería trasnochar y Hermione levantarse temprano. Ambos querían dormirse en brazos del otro y despertarse de la misma manera, lo que significaba que alguien tendría que ceder. Tengo clases temprano, señaló Hermione mientras desayunaban un día muy temprano de febrero. Así que tengo que levantarme temprano, lo que significa que también tengo que acostarme temprano. Harry gruñó, tratando de sentirse humano a esa hora tan temprana de la mañana en la que se encontraba despierto. Te despiertas 2 horas antes de que empiecen tus clases, y tu viaje solo dura, aproximadamente 10 segundos por aparición. Necesito tener tiempo para despertarme y prepararme para las clases, señaló Hermione con dolorosa calma. ¿Por qué no te preparas la noche anterior? Y no tardarías tanto en despertar si durmieras un poco más. No es cierto, se defendió Hermione. Eso no tiene sentido. Me lleva al menos 1 hora estar completamente funcional. Harry gimió y dejó caer la cabeza sobre la sólida mesa de madera con un golpe. ¿Por qué? ¿Por qué tarda tanto? No todo el mundo puede levantarse de la cama y conquistar el mundo, dijo Hermione, y luego extendió la mano para acariciarle la cabeza. Ahora, ¿qué piensas de los gatos? Fue una afirmación, no una pregunta. Harry levantó la cabeza y lo miró con recelo. Cuando levantó su magia para mirarla, la encontró sonriendo maliciosamente. ¿Quieres tener un gato? Extraño a Is, respondió ella. Vamos, Harry, ¿nunca has querido una mascota? Tengo un búho en perfecto estado. De eso se encargó Kraken. No es lo mismo, replicó Hermione. Me refiero a alguien con quien acurrucarse. Tienes que abrazarme, exigió Harry. Me refiero a alguien suave y esponjoso. Me crecerá pelo y engordaré, respondió Harry obstinadamente, solo para hacerla reír. Oh, Harry. Y así, sin más, supo que había perdido otra discusión. No era de extrañar que Creacher exigiera que no eligieran a una elfa. Siempre parecían ganar. La carta llegó en lechuza a la última hora de la tarde, sellada con una elegante letra G mayúscula que Vaughn reconoció de inmediato. Gringotts, comentó el guardia, rompiendo el sello con un chasquido. ¿Quieres que me vaya? Harry, ocupado quitándose el abrigo y sintiendo todavía el frío del exterior, sacudió la cabeza. Adelante, léelo por mí. No creo que sea nada importante. Vaughn se aclaró la garganta. Lord Potter, los duendes de Gringotts solicitan formalmente su ayuda para eliminar una larga palabra latina que no puedo pronunciar, maldición. Se nos ha informado de que usted podría tener cierta experiencia en este asunto. Por favor, responda con su presencia lo antes posible, Lord Shortsnout. El hombre le pasó la carta con un resoplido. Malditos duendes. Prácticamente te convocan y ni siquiera te ofrecen un pago. Asegúrate de negociar con ellos. Te dejarían trabajar gratis si les permitieras salirse con la suya. Cóbrame una fortuna. Harry quería reír, pero el impulso se desvaneció cuando pensó más en cómo esas habilidades pudieron haber llegado a su conocimiento. El incidente del hombre lobo parecía el comienzo más probable. Luego, el tipo de excavación que Aetonan le había dicho que sucedería probablemente se desencadenó a partir de allí. Le hizo preguntarse si el pago que los goblins no habían ofrecido sería su silencio sobre el asunto. Harry se obligó a sonreír y extendió la mano para agarrar su capa y arrojarla sobre sus hombros una vez más. ¿Por qué esperar para hacer una fortuna?
El Banco Gringotts era una gran colmena de magia y piedra. En muchos lugares, las distintas salas estaban tan densamente pobladas que las paredes violetas que había debajo eran casi invisibles bajo los hilos de magia blancos, dorados y anaranjados. Le recordaba a una espesa telaraña, con los duendes que vivían dentro de los arácnidos que poblaban el espacio. O tal vez un hormiguero sería una analogía más apropiada, considerando el sistema de castas que los duendes preferían. Y había muchos de ellos. Duendes en cada nivel, en cada sala, yendo y viniendo con el color naranja quemado de su especie, todos ocupados en una u otra tarea. Presentaban un vacío en su teoría del alma. A diferencia de los elfos domésticos, podían cruzarse con la humanidad y, sin embargo, no tenían signos visibles de un alma de un tono único. ¿En qué momento un híbrido goblin humano dejaba atrás el color naranja de su genética goblin y lo cambiaba por un alma humana de color? Solo había visto un híbrido de ese tipo, el profesor Flitwick, y aunque los signos de ascendencia goblin estaban presentes, el alma de color amarillo intenso del hombre era muy humana. No dudaba de que los goblins fueran individuos únicos, al igual que los elfos domésticos. Tal vez fuera simplemente la naturaleza de su magia lo que ocultaba sus conciencias de su vista. O tal vez sus almas estaban todas vinculadas, como había parecido la de Fred y George Weasley, y por eso compartían un color similar entre todos ellos. Una mente colmena, pensó Harry, tal vez igual que las hormigas después de todo. Pero seguramente no todos los goblins del mundo compartirían la misma conciencia subyacente. Parecían muy únicos en la superficie, con sus propios nombres y características. Tal vez la mente solo se activaría en momentos de gran peligro o estrés, o incluso de celebración. Las ventajas en la batalla serían inmensas, y podrían ser un factor en la capacidad del goblin para casi derrocar a la raza de los magos varias veces en el pasado, a pesar de su menor habilidad mágica. Nunca lo sabría sin tiempo para estudiar y un tema sobre el cual estudiar. No poseía ni lo uno ni lo otro, y no imaginaba tenerlo por algún tiempo. Lord Potter, dijo con voz nasal y un tono de respeto sarcástico. Harry se giró para encarar al duende que se había acercado y su figura achaparrada hizo una reverencia superficial. Por aquí. Harry lo siguió, dejándose llevar como un perro con correa. Se concentró en cambio en la forma en que la luz del duende brillaba en rayos vibrantes, el color mucho más profundo que el naranja de los dragones. Harry concentró su atención, curioso mientras estudiaba ese color profundo. Es posible que una hebra de color púrpura se haya tejido a través del color naranja, como una veta de granito en una piedra naranja sólida. Aquí. Harry parpadeó y se dio cuenta de que se habían detenido frente a una puerta estrecha. La atravesó y se dio cuenta de inmediato de que Baug no lo seguía. Se detuvo y escuchó a sus guardias exigirle con voz ronca que lo dejaran pasar. Solo Lord Potter, exigió el duende obstinadamente, y Harry se giró para asegurarse de que el mago lo viera cuando agitó una mano. Está bien. Saldré en breve. Bien. Se cruzó de brazos, con los ojos de color azul verdoso y la luz parpadeando con agitación. Harry se giró y vio que la magia se flexionaba justo cuando la puerta se cerraba detrás de él. Se encontraba frente a un gran escritorio morado, cuya superficie brillaba con magia blanca. Detrás de él se encontraba sentado un duende delgado, de un tono marrón anaranjado y un brillo furioso. Era un duende distinto de los mundanos que había conocido antes cuando hacía negocios con el banco. Lord Potter. Soy Shortnow de Gringotts. Que su oro se derrame de sus arcas en abundancia. Harry se acercó con cautela, sosteniendo su bastón sin apretarlo en una mano. Lo mismo digo, dijo en voz baja, sin saber muy bien cuál era el saludo tradicional. Hasta donde él sabía, las relaciones entre goblins y humanos eran incómodas en el mejor de los casos, y francamente condescendientes en el peor. Eso tendía a suceder cuando una especie inteligente trataba a otra como seres inferiores. Gringotts desea contratar sus servicios para destruir las maldiciones mágicas en 4 bóvedas familiares extintas, cuyos descendientes han sido erradicados. Esto fue determinado por la magia de los duendes. La última frase tenía un tono mordaz. Snout estaba familiarizado con la condescendencia mágica. Probablemente estaba esperando que Harry le preguntara cómo se podía determinar algo así. A Harry le gustaría saberlo, pero no se sentía muy cómodo en el entorno en el que se encontraba. La magia de las paredes, el suelo y el techo parecía cernirse sobre él, un mundo que respiraba hostilidad y esperaba con las garras al descubierto cualquier paso en falso. Podría preguntar sobre la magia de los duendes en otro momento. ¿Por qué crees que puedo hacer esto mejor que los rompedores de maldiciones que Gringotts tiene en su personal?
Se oyó un chasquido, como de hueso contra hueso, o el chasquido de dientes. Dientes muy afilados. Gringotts contrata a los mejores cuando es necesario. Según nuestras fuentes, que no revelaremos, usted es uno de ellos. Le pagaremos bien. Harry miró a su alrededor mientras sus pensamientos ordenaban los hechos. No había ningún atisbo de amenaza en las palabras, ningún atisbo de chantaje. Solo declaraciones claras de lo que querían y lo que harían para conseguirlo. Aún así, los goblins eran conocidos por su astucia. ¿Qué hay en las bóvedas? Otro clic. La luz naranja parpadea con vida y especulación. Tesoros creados por duendes y magos. Oro y plata, joyas y libros, muebles y armas. Riquezas de siglos pasados. Harry escuchó solo una palabra que significaba algo para él. Quiero los libros, o cualquier pergamino encuadernado que contenga textos instructivos, como pago. Una pausa, otro clic. Vio cómo la figura se sacudía con el sonido, los dientes chocando dentro de una boca que contenía 2 hileras de dientes puntiagudos. Los libros mágicos significan poco para nosotros. Una sonrisa aguda, y dentro de esa boca vio los tonos púrpura del oro y la plata. Tal vez la luz violeta que había vislumbrado antes eran pedazos de metal, tejidos en perforaciones o más profundamente, en el hueso. Harry parpadeó y asintió. Entonces puedo trabajar en ellos ahora. El duende se puso de pie y agitó un brazo delgado y de dedos largos en dirección a la puerta que tenía detrás. Un destello de luz naranja y metal violeta hizo que la puerta se abriera. Es un placer hacer negocios, Lord Potter. Que la riqueza brote de tus manos en plata y oro. Harry hizo una reverencia y sonrió. Mi riqueza no está en oro. Se escuchó una risa que le provocó escalofríos en la columna vertebral, una carcajada que recordaba demasiado a las mundanas películas de terror que Dudley le había hecho escuchar mientras describía las diversas travesuras que tenían lugar en la pantalla. Locura mágica. Y diciendo esto, el duende se sentó en evidente señal de desdén. Los condujeron hasta los carros de la bóveda, las destartaladas naves que los catapultaron a las profundidades del banco Gringotts a una velocidad escalofriante. Harry no podía cerrar los ojos cuando los colores pasaban silbando a una velocidad nauseabunda. Solo podía observar los muchos tonos de púrpura que se arremolinaban, complementados ocasionalmente por el verde de la madera y el naranja de los duendes. Incluso vislumbró un dragón, su color naranja más brillante era una llama viva entre los tonos más oscuros que lo rodeaban. El proceso de eliminación de las maldiciones fue simple. Simplemente eliminó los hilos de luz que no pertenecían a la criatura, transformándolos en cristales azules de agua que rápidamente congeló en hielo para evitar que dañaran las reliquias que se encontraban debajo. Ese hielo, a su vez, desapareció con un rápido gesto de su bastón. Baum se dedicó a su propia tarea de manera eficiente, localizando y retirando todos los tomos que encontró dentro y guardándolos en una bolsa liviana como una pluma que un duende sin nombre le había proporcionado amablemente. Slagnot, que los había guiado hasta la bóveda, simplemente permaneció de pie a un lado en una vigilancia silenciosa, con una antorcha en los pasillos de piedra vacíos, sin hablar ni crujir con impaciencia. La primera bóveda contenía 3 libros. La segunda, una docena de pergaminos enrollados. La tercera estaba casi vacía, un espacio cavernoso que había sido vaciado por sus dueños cientos de años antes. La cuarta contenía montañas de oro. Tanto que Baum maldijo mientras avanzaba pesadamente sobre ellas hacia la parte de atrás, donde estantes de madera esmeralda que habían sido encantados para no pudrirse contenían filas de cápsulas cilíndricas de color marrón oscuro que esperaba que contuvieran pergaminos. Vio el momento en que la telaraña roja de una maldición surgió para agarrar la pierna de Baum, y el guardia dejó escapar un aullido cuando fue arrojado de bruces al oro violeta debajo de él. Harry se puso en movimiento de un salto, con Slagnot como una sombra detrás de él, mientras el mago chillaba, con una mano buscando a tientas su varita mientras con la otra se arañaba la pierna derecha. La maldición escarlata devoraba su carne como ácido, hundiéndose ya a través del lino verde y la carne azul verdosa más oscura hasta la sangre brillante de abajo, haciéndose más fuerte con cada latido que bebía por su garganta mágica. La magia de Harry comenzó a elevarse, su movimiento hacia adelante fue detenido abruptamente por una fuerte mano naranja, las palabras de Slagnok eran duras y guturales con urgencia. No hay magia. Ataca cualquier fuente de poder. Debes destruir la fuente. Harry se concentró en el punto donde se encontraba la luz roja, una trampa de telaraña que contenía un único punto de luz color berenjena intenso. Una joya en bruto, sin tallar, con un patrón característico de diamantes.
Harry habló rápidamente, con la mente concentrada en esa luz, mientras el grito de Vaughn resonaba en sus oídos. ¿Importa cómo se destruye? La luz de Slagnox se sacudió negativamente, y Harry no esperó a que hablara. Bombarda. Su látigo de magia esmeralda hizo añicos el diamante contra las monedas de color púrpura más claro que lo rodeaban, arrojando metal en todas direcciones con la fuerza del golpe. El oro se aferró a las paredes de piedra y Harry volvió a concentrarse en Vaughn inmediatamente después de confirmar que la gema había desaparecido, vio que el escarlata se había desvanecido, dejando atrás un patrón con varias capas externas rasgadas en muestras al azar. Vaughn jadeó ásperamente en el repentino silencio, sus palabras pronunciadas con los dientes apretados. Es malo. ¿Cómo va tu trabajo de curación? Harry hizo una mueca. ¿Puedo quitarlo y reemplazarlo? No, gracias, dijo el exauror con voz entrecortada. Paso. Solo, dame un segundo. El guardia levantó su varita y comenzó a lanzar un hechizo tras otro con voz afligida. Harry lo observó, frunciendo el ceño. Tal vez debería dedicar algún tiempo a memorizar los matices del patrón del hombre y aprender a reparar ese daño estructural a pequeña escala sin tener que hacer una simple réplica. Lo siento, murmuró Harry cuando Vaughn terminó sus entonaciones con un jadeo. La pierna no parecía completamente curada. La luz latía furiosamente dentro de la carne, el patrón muscular no estaba del todo sellado bajo la piel. Vaughn agitó una mano y suspiró. Debería haber estado buscando trampas como esa. Justo el tipo de cosas que a los sangre pura desagradables les gusta dejar tiradas por ahí para que los aurores las encuentren por accidente. Harry rió débilmente. Aún así, simplemente ayúdame a levantarme, interrumpió Vaughn. Deja de restregármelo por la cara. No lo soy. Se defendió Harry y le tendió una mano al hombre más alto para ayudarlo a ponerse de pie. Estoy tratando de disculparme. ¿Por hacer el trabajo por el que me pagas? Se quejó Vaughn. Ahórratelo. Está bien, Harry frunció el ceño. El mago se comportaba como un oso malhumorado y herido, cosa que, como en realidad estaba herido, Harry ignoraría. El duende se acercó con la bolsa liviana como una pluma en una mano naranja. Reuní tu pago. 27 pergaminos sellados en cuero de bovino. Gracias. Harry aceptó la bolsa y, sin que nadie se lo pidiera, pasó un brazo por debajo de Vaughn para empezar a ayudar al hombre a bajar cojeando la montaña de galeones. El guardia no le gritó nada, pero tampoco le dio las gracias. Todos cometemos errores, comenzó Harry, mientras dejaban la puerta de la bóveda abierta para que Slagnog la sellara con magia de duendes. Solo porque, por favor, dijo Vaughn con voz tensa. Preferiría no hablar de ello hasta que me haya tomado algunas pociones. Harry asintió, levantó a Vaughn y lo bajó al carrito con una ráfaga de magia esmeralda. El guardia se sentó con un gruñido y se pasó una mano por la cabeza calva. Espero que te guste lo que hay en esos pergaminos. Harry se encogió de hombros. Espero que a Hermione le gusten. Un momento de silencio, mientras Slagnog saltaba al carro y comenzaba a mover los controles con destreza, preparándolos para la ascensión. ¿Hermione? Harry sonrió. Este fin de semana es el día de San Valentín. La mandíbula del mago se aflojó y su dibujo se abrió tanto que Harry pudo ver el brillo desafilado de los dientes azul verdosos a la corta distancia que los separaba. ¿Hiciste todo esto como regalo de San Valentín? Fue una exclamación áspera, que se hizo más fuerte aún por las repentinas y rápidas aceleraciones del carro. Harry se rió en medio de la ráfaga de viento, gritando su respuesta por encima del sonido del viento. Principalmente. Harry se sentó en su laboratorio, dos almas de color mezclado estaban sentadas frente a él, sus cabezas moviéndose de un lado a otro en rápida observación. Este espacio es perverso. Bronce terminó la frase del cobre. Podríamos copiar este diseño. Está basado en un entorno mundano, dijo Harry a los gemelos Weasley. Limpio y eficiente. No hay mucha piedra, convino Fred. Tampoco hay muebles de madera, continuó George. Casi todo es de metal. No me gustan las distracciones de color, dijo Harry, sabiendo que no entenderían exactamente lo que quería decir. Había una razón por la que rodeaba su espacio de trabajo con solo 2 o 3 materiales de base. Ayudaba a resaltar los objetos que había dentro, en lugar de ocultar el papel verde contra los escritorios de madera. Así que ahora mantenía sus pisos y paredes de un verde uniforme, material de origen vegetal, y sus superficies del púrpura orquídea del platino estéril. El costo habría sido ridículo, si no hubiera transfigurado el metal él mismo. Simplemente compró lo que quería, y dejando el patrón de base del objeto igual, transfiguró el color interior al material que deseaba que incorporara.
Al igual que las rosas de diamantes y las mariposas de cristal, pensó Harry con una sonrisa. Ambos habían sido, según él, el verdadero regalo de Hermione, y ella los había aceptado con bastante facilidad. Sin embargo, cuando le entregó la bolsa de libros, su aprecio no tuvo límites. Si recordaba bien, tanto las rosas como las mariposas seguían en un rincón libre de su escritorio, sin que nadie las apreciara, mientras que el grueso de los pergaminos viejos se extendía sobre la gran mesa de la biblioteca como un collage de imágenes que amaba y que ella contemplaba durante horas y horas. Aquí están nuestros primeros prototipos. Fred levantó una bolsa y la abrió para revelar un espacio profundo que brillaba con magia tridimensional. Sacó varios objetos que brillaban con magia naranja marrón y comenzó a colocarlos uno por uno sobre una mesa violeta. Nos llevó un tiempo encontrar una manera de alimentar los hechizos que contenían. Tuvimos que usar nuestras propias reservas, que con múltiples experimentos y múltiples fracasos, añadió George. Significó que tomó más tiempo del que esperábamos. Pero tenemos combinaciones de brazalete, collar y aretes. Todos pueden contener un amuleto de escudo activado por palabra clave durante aproximadamente 30 minutos cada uno. Sin embargo, el bombardeo constante probablemente acortará ese tiempo estimado en gran medida. Fred apuntó a los primeros 3 objetos. La magia se encuentra en las joyas. Contienen mucho más poder que el metal. O madera, que sirve de embudo. Harry miró entre las 2 almas y asintió. Fred luego señaló el siguiente objeto y levantó la voz con entusiasmo. Pero una vez que descubrimos cómo mantener la magia y darle a la liberación de esa magia un propósito específico, puede proteger o atacar, dependiendo de... George habló en la pausa, las palabras de su hermano se detuvieron para permitirle al que se unía a hacer una pausa para tomar aire de forma natural. Pensamos, ¿por qué detenernos allí? Si estamos hablando de adultos que corren peligro por sus vidas, ¿por qué no reutilizar armas familiares? Harry miró el objeto afilado con el ceño fruncido. ¿Una espada? George asintió con entusiasmo. Puede reflejar la mayoría de la magia con la espada, excepto quizás las formas más oscuras, y también contiene un escudo activado en la empuñadura. Y luego está esto. Fred cogió un objeto que a Harry le resultó escalofriantemente familiar y le hizo estremecerse cuando el mago lo agitó con la naturalidad de un niño que no entiende muy bien lo que tenía en la mano. Los muggles no usan mucho espadas, ¿verdad? Así que le preguntamos a papá sobre las armas muggles más comunes y conseguimos algunas muestras. Tuvimos que quitarle algunos de los mecanismos internos, añadirle granates, pero este chico malo puede lanzar hechizos. Y a 5 veces la velocidad de su equivalente con varita. No podrá competir con un maestro duelista, pero aún así, para los muggles debería ser más intuitivo, ¿verdad? ¿Un arma familiar? Harry miró del arma al mago. ¿Cómo compraste un arma en Gran Bretaña? Magia, dijo uno de los gemelos moviendo la mano. ¿Qué opinas? Harry cogió una silla y se sentó. Magia. Por supuesto. ¿Por qué perder tiempo, esfuerzo y poder en hechizos de protección cuando uno puede atacar y destruir a un enemigo más rápido que con la mayoría de los conjuros hablados? Fue una evolución natural de su idea. Pero aunque el ministerio podría haberlos castigado con una multa por poner hechizos de protección en manos de muggles, poner allí poder de hechizo ofensivo requeriría mucha más disputa política para evitar una sentencia de cárcel. Es genial, murmuró Harry, pero no es comercializable para el sector público. Para eso está el juego de joyas, dijo George y dejó caer la pistola sobre la mesa con un ruido metálico. Incluso los magos y brujas adultos podrían optar por un acceso fácil y rápido a los hechizos. Tendrá un margen de beneficio considerable y se fabricará solo por encargo. Pero las armas, eso es para ti, oh generoso inversor. Fred hizo un gesto con la mano. Junto con nuestra idea de las granadas mágicas, una mezcla de Petrificus Totalus muy extendida. Todavía estamos trabajando en ese prototipo. Harry se reclinó en la silla y sacudió la cabeza con una sonrisa reticente. Es genial. No había pensado en armas ofensivas. Buen trabajo. Los gemelos se dieron una palmada en un gesto de victoria que recordó a Dudley y sus amigos. Malvado. ¿Cuántos quieres? Harry no estaba seguro de quién había hablado primero, no estaba seguro de que eso importara. Observó los objetos e hizo un recuento mental. 2 de cada juego de joyas para mujer. 3 de las pulseras de estilo masculino, si puedes. Tal vez un detalle de reloj. Fred sacó un pergamino verde y comenzó a garabatear con un lápiz. Agrega piedras más pequeñas en la esfera del reloj si es necesario para que tenga más poder. Harry hizo una pausa e hizo otro recuento mental.
Añade 5 juegos más de joyas, 2 de mujer y 3 de hombre. No le haría daño a sus guardias mágicos tener la opción de los amuletos defensivos prototipo. Y 5 espadas. Dales todos los mejores amuletos defensivos que conozcas, tómate el tiempo que necesites. Pagaré el exceso de materiales y tiempo. Además, haz que todos los artículos sean individualizados. Echó un último vistazo al arma, la consideró y suspiró. Cuando hayas terminado, trabaja más en el ángulo del arma. Tiene potencial. Potencial letal. El lado oscuro de la magia y la tecnología mundana. Pero ningún avance tecnológico tuvo aplicaciones puramente buenas. Aprender a curar era también aprender a hacer daño. Aprender a proteger era también aprender a atacar. Lo haré. Fred comenzó a recoger las muestras con movimientos alegres. Ahora, si tienes un momento, hay algunas cosas más que nos gustaría discutir. Ari se inclinó hacia adelante y fijó su vista en las almas de bronce y cobre frente a ellos. Su poder brillaba tan intensamente como su inteligencia. Tengo tiempo, dijo Harry, y procedió a sentarse mientras los gemelos Weasley discutían el potencial de las fábricas mágicas, sin apenas tener la menor idea de que la tecnología mundana ya era capaz de tales hazañas con material no mágico. Y mientras lo hacía, pensaba en la producción en masa de pociones, medicinas y armas, y en todo el caldero de posibilidades que parecía florecer ante él como una flor en primavera. Hermione frunció el ceño al mirar los pergaminos, usando con cuidado su varita para girar delicadamente una página cuyos bordes comenzaban a desmoronarse, sus encantos de conservación hacía tiempo que se habían desvanecido en la nada. Eso no era cierto en el caso de todos, ni siquiera de la mayoría, de los libros y pergaminos que Harry le había traído. La magia parecía durar mucho tiempo y los hechizos de conservación eran, por naturaleza, duraderos. Ella había estado más que emocionada ante el desafío de descifrar el inglés antiguo y el latín mientras catalogaba la naturaleza de cada pieza. Había libros sobre pociones, herbología, transfiguración y encantamientos. Uno era un grimorio familiar, que contenía hechizos de los que nunca había oído hablar antes y que cubrían todos los temas imaginables. Otro era un conjunto de 3 libros escolares para niños, y tenía fascinantes conocimientos sobre magia accidental y sin varita en los muy jóvenes. Los magos no siempre esperaban hasta los 11 años para entrenar a sus crías, ni siempre habían dependido tanto del trabajo con varitas. Pero los pergaminos habían sido otra historia. Todos estaban en latín y gran parte de ellos no estaban escritos de la manera en que ella estaba acostumbrada a leer. Los hechizos de traducción solo podían llegar hasta cierto punto, por lo que había comprado más libros sobre los diferentes dialectos del antiguo idioma, capaz de entender la esencia de lo que leía, aunque no los matices. Eran antiguas, de la época romana, al menos. Hacían referencia a acontecimientos y personas de los que nunca había oído hablar y a estilos de magia de los que solo podía hacer conjeturas. Suponían que sabría lo que tenía en sus manos, la historia de una familia que había desaparecido cientos de años antes. Y dentro de esa historia se encontraban relatos de hazañas mágicas a una escala inaudita en tiempos más modernos. Manipulación de elementos en bruto, sobre todo. Duelos en los que brujas y magos lanzaban fuego y agua, levantaban púas de piedra y abrían grietas en la tierra. En los que los magos volaban con el viento en remolinos de hojas, envolvían a los enemigos en zarzas y enredaderas, hacían sus casas con árboles vivos y caminaban por las ramas como los elfos de Tolkien. La magia era una fuerza brutal y contundente que podía invocarse en ayuda de uno mediante cánticos de batalla y canciones penetrantes, mediante danzas o armas artesanales talladas con runas. Pero lo más intrigante de todo era una bruja, Madame Aelia, que llamaba a los muertos por su nombre para que sirvieran a su lado, como sirvientes y guerreros e incluso Amasiunculus. Amante, Hermione había revisado el latín 2 veces para asegurarse de leer correctamente, y la idea le revolvió el estómago. Pero los muertos descritos en las páginas amarillas no eran los restos putrefactos de los zombies ni los restos esqueléticos de los inferi. En todo caso, parecían más bien vampiros. De aspecto normal, pero de tez blanca y ojos negros oscuros. Se decía que servían a Aelia sin voluntad propia, salvo que también le guardaban rencor por su estado de vida. Los muertos salen de la puerta al ser nombrados, y el dolor los invade en un instante. Los muertos siguen a su señora y la odian mientras la aman, sus manos suaves como las de un recién nacido, sus uñas afiladas como cuchillos. Los muertos poseen una gran belleza y unos ojos que ven el mal en cada mirada. Los muertos solo sienten el dolor de su vida, no el de la carne rota ni el de los huesos ni el de la sangre derramada.
Los muertos no duermen, y, como si fueran ellos, caerán sobre los vivos con furia voraz cuando ella lo ordene. Los muertos observan con sus ojos de azabache que no parpadean, y el miedo hacia ellos se extiende por la tierra. Al ver las hordas de Aelia, todos se desesperarán porque los moribundos ya no irán a descansar, sino que se levantarán para caminar por el mundo. El texto seguía y seguía, centímetros que ella traducía con esmero, hasta que terminaba tan abruptamente como había empezado. Aelia había sido asesinada por un primo celoso, su ejército de muertos vivientes había sido quemado con fuego. Estaba escrito que la mayoría se quedó allí, con las manos extendidas, mientras las llamas los consumían. En paz. Puerta, murmuró Hermione, volviendo la mirada al principio del segmento. Los muertos salen por la puerta. Porta. Puerta, portal, entrada. Suspiró, se apartó de la mesa para frotarse los ojos cansados. La nigromancia era el punto fuerte de Harry. Probablemente debería dejar esto en sus más que capaces manos y volver a sus propios estudios. Pero la visión de su mano derecha la perseguía en los momentos más extraños. Cuando desayunaban, las marcas negras que envolvían una cuchara o un tenedor. Cuando yacían en la cama por la noche, cuando sentía el borde liso de la piedra contra su piel, su superficie era un contraste frío con la cálida palma de Harry. Había esperado para contarle este descubrimiento simplemente porque cualquier cosa que tuviera que ver con la resurrección la inquietaba. No le gustaba que él pareciera aceptar las reliquias como parientes perdidos hace mucho tiempo, ni que tratara a los objetos inanimados como mascotas semiconscientes. Eran peligrosos. Pero Harry también lo estaba. Hermione suspiró de nuevo, se puso de pie para estirarse y miró rápidamente la hora en el gran reloj de madera que adornaba un estante de la biblioteca Black. Ahora, su biblioteca. ¿Sería Potter Granger, o Granger Potter? ¿O Black Granger Potter? Hermione sonrió ante su propia estupidez y se dio la vuelta para salir de la habitación. Le daría esta nueva información a Harry y dejaría que él hiciera lo que quisiera con ella. Ella simplemente estaría atenta a lo que él pudiera hacer con ella. Su novio estaba de pie en el centro de su laboratorio, con 3 retratos dispuestos frente a él. Los sujetos eran antepasados negros de épocas pasadas. Cada uno de los magos tenía sus propios ojos severos fijos en Harry con ceños severos y posturas arrogantes. «No tienes alma de verdad», murmuró Harry en voz alta mientras Hermione se detenía para apoyarse en el sólido marco de la puerta. Solo la huella de una forma fascinante de imprimir un patrón de alma en un lienzo. Tengo la teoría de que te pintaron primero, tal vez con un poco de sangre del retratado mezclada con los colores. ¿Cómo afectaría eso al tono del color? Harry caminó unos pasos, con las manos juntas y los ojos cerrados mientras hablaba. Frente a él, un bolígrafo encantado de punta Roma punteaba el papel con movimientos rápidos, formando braille punteado bajo su punta con rápida eficiencia. Pero la huella sería suficiente para las emociones y los gestos básicos. Tal vez incluso los recuerdos, aunque, quizás algunos recuerdos podrían almacenarse dentro de un líquido seco como está en forma líquida dentro de un pensadero. Necesito probar esa teoría. Algunos maestros retratistas son mejores en esto que otros, lo que sugiere el uso de diferentes compuestos de pintura y barra o hechizos, tal vez secretos que se pasan de maestro a aprendiz. Lo que explicaría por qué no he llegado a ninguna parte simplemente leyendo libros. De mi breve visita al maestro Holden en el callejón Diagon, teorizo que tanto las pinturas como el lienzo contienen hechizos, y que el pincel podría incluso contener un núcleo mágico, similar a la fabricación de una varita. Por lo tanto, los retratos mágicos solo pueden ser creados por especies mágicas, ya que hay múltiples elementos en juego. Harry se detuvo, asintió distraídamente hacia el techo y el bolígrafo que estaba a su lado cayó sobre la mesa. Hermione entrecerró los ojos para mirar el papel y vio que descansaba sobre una losa de piedra transparente brillante sobre la superficie blanca metálica de la mesa. ¿Eso es, un diamante?, preguntó Hermione con curiosidad, y Harry se giró y sonrió complacido al verla. Es una superficie estupenda para escribir. Se acercó a ella y la abrazó, fingiendo que habían pasado más de unas horas desde la última vez que la había visto. Ella no se quejó, inclinó la cabeza hacia arriba para darle un breve beso. Parece que ya casi terminaste con los retratos. Eso espero, gruñó una voz malhumorada desde uno de los retratos antes mencionados, un mago de cabello negro con una nariz muy aguileña. Harry se encogió de hombros. He llegado tan lejos como probablemente pueda sin hacerme aprendiz de un maestro. Sin embargo, no veo mucho sentido en seguir estudiando.
He aprendido lo suficiente como para hacer una suposición fundamentada sobre cómo se creó el mapa de Hogwarts de mi padre. ¿En serio? Hermione se apartó y encontró un asiento en una fría silla de metal. Un rápido hechizo de calentamiento alivió el frío. Harry asintió y caminó hacia otra mesa donde se había desplegado el gran mapa de los merodeadores. Es solo una suposición, por supuesto. Pero mi padre y sus amigos fueron realmente brillantes al crear esto. Ojalá los hubiera conocido cuando estaban vivos. Hermione se mordió el labio. Había visto el recuerdo de los padres de Harry y había intentado no llorar por la forma en que su madre había abrazado a su hijo adulto. Había tratado de no estremecerse cuando la mano de Harry tocó a su madre en un estallido de poder verde, la piedra, un nexo negro en el centro de la tormenta, hundiéndose en su palma como una garrapata que se esconde bajo la piel para darse un festín. No estoy seguro de qué aplicación podría tener en mis proyectos futuros, pero el conocimiento podría resultar útil más adelante, continuó Harry, sin darse cuenta de que sus pensamientos habían tomado un giro más oscuro. He pensado en hacerme un retrato para ver si aparece el Horrocrux, pero he descubierto que incluso sabiendo que los retratos no roban una parte del alma de uno, tampoco me hace más fácil el proceso. Se siente como una invasión de la privacidad, que otra persona, un extraño, esté tan conectado con mi alma que sea capaz de pintar su semejanza en un lienzo. Hermione asintió y golpeó con un dedo el metal brillante. El laboratorio de Harry era un estudio de contrastes. La madera de cerezo oscura que adornaba las paredes y el suelo, las mesas y sillas blancas y relucientes, las enormes estanterías de metal con grabados de criaturas mágicas. Una de esas estanterías había sido una obra maestra de madera. A Harry le encantaba su gran eficiencia y un día entró y encontró que su hermoso y cálido roble se había convertido en un metal blanco puro. Sabía que Harry había sido meramente práctico cuando eligió el platino como su metal de elección. Se lo había descrito con detalle, cómo había descartado la plata y el oro por ser demasiado maleables en estado bruto, y que el color del platino, más pesado, era un púrpura más puro. En un principio se había decidido por el diamante, antes de pensar que tener muebles hechos de diamantes podría distraer demasiado a futuros visitantes. Especialmente sus familias mundanas. Su propia madre simplemente pensó que Harry tenía una extraña afición por el acero inoxidable. Encontré algo interesante en lo que me diste. Bueno, todo es interesante, aclaró Hermione. Harry finalmente abrió los ojos, su penetrante color verde se centró en el lugar donde ella estaba sentada. Hermione se aclaró la garganta, sintió la mirada que él le dirigió hasta los huesos, su energía era una manta cálida que inundó su cuerpo con poder. Habla de una especie de puerta, donde un miembro de esta familia de magos romanos podía invocar a los muertos usando sus nombres de pila. Harry ya estaba en movimiento, levantándose para comenzar sus movimientos habituales de caminar, con los ojos entrecerrados mirando al suelo. Era una postura que ella conocía bien, una que significaba que él asimilaba cada palabra que ella decía de tal manera que sería capaz de recordarlas en detalle horas, incluso días después. En realidad, habla principalmente de los muertos. Suenan más como vampiros que como zombies, pero ciertas características me recuerdan a las sombras que invocamos con la piedra. Por un lado, se les da un nombre, pero también se ven en su mayoría normales y sienten dolor por estar en el mundo de los vivos. Cuando asesinaron a Elia, se dejaron destruir sin luchar. Correlaciones sorprendentes, murmuró Harry. ¿Me lo puedes leer? Sí. Hermione se puso de pie y extendió la mano para tomar la que él le tendía. Él le sonrió como si fuera la cosa más hermosa del mundo, una expresión que ella nunca se cansaba de inspirar. El fragmento solo ocupa unas 14 pulgadas de pergamino. Está en la biblioteca. Pero él ya la estaba arrastrando, con pasos rápidos y ansiosos. Hermione echó un vistazo a los retratos y los encontró mirándola con cara de enojo. Se encogió de hombros en señal de disculpa y se dejó llevar afuera. Harry la escuchó leer en un latín vacilante, deteniéndose para sugerir múltiples opciones de traducción según el contexto. Su voz subía y bajaba de emoción ante cada posibilidad. Mortui viventes. Los muertos que viven, los muertos vivientes. Los muertos vivientes eran una categoría entera de ciertas especies mágicas, tanto sensibles como no sensibles. Consistían en criaturas que no estaban vivas, biológicamente hablando, y aún así caminaban como personas vivas. Por su propio estudio superficial del tema, sabía que algunos zoólogos debatían si ciertas especies debían incluirse. Los fantasmas, por ejemplo, fueron motivo de intenso debate, junto con los poltergeists.
Algunos decían que no se debía incluir a los inferi, mientras que otros sostenían que los vampiros apenas cumplían los requisitos según las definiciones modernas de muerte. Sin embargo, nadie discutía el derecho de los zombies a estar allí. Los cadáveres putrefactos y en descomposición eran el epítome de la idea que todos tenían de la muerte ambulante. Por supuesto, en la tradición mágica, resucitar a los muertos era imposible. Se aceptaba como una de las cosas verdaderamente imposibles, al igual que transfigurar alimentos sostenibles. Los fantasmas no podían tocar a los vivos, no podían comer ni respirar. Los zombies no tenían verdadera inteligencia y sus cuerpos se descomponían a un ritmo rápido. Los inferius eran simplemente marionetas de cadáveres, hechizados con magia oscura para que tuvieran una apariencia de vida. Los vampiros no tenían latidos cardíacos y se decía que no tenían alma. Pero los muertos vivientes que Aelia había resucitado no encajaban exactamente con ninguna de las descripciones, y la puerta mencionada le hizo pensar en el velo y sus potenciales secretos que estaba ansioso por explorar. Habría vivido mucho antes que los hermanos Peverell, reflexionó Hermione. Y, de hecho, podría haber sido parte de su inspiración. Seguramente el hecho de que usar la piedra requiera usar un nombre verdadero no es casualidad. Y la referencia a una puerta podría ser simplemente una referencia a la muerte, o simplemente al proceso de invocación. Tendría sentido si realmente estuviera invocando a las sombras muertas que sienten dolor al verse obligadas a permanecer en el mundo de los vivos. Eso es coherente con nuestros propios estudios. Arya sintió. O, posiblemente, el velo era la puerta de la que se hablaba. Los romanos gobernaron esta parte de Gran Bretaña en algún momento. Aelia podría haber encontrado o creado el velo como su puerta y haber ocultado el secreto de cómo usarlo. O algún otro mago se lo ocultó, después de su muerte, para evitar otro levantamiento de ese tipo. Dudo que una horda del tamaño descrito pudiera ocultarse a los ciudadanos mundanos. Esto también fue antes del estatuto, así que no hay razón para hacerlo. Algo así debería haber aparecido en nuestros libros de historia de una forma u otra. Harry frunció el ceño, pensativo. A menos que el ministerio haya purgado los registros en algún momento. Lo han hecho con otros eventos y con cualquier conocimiento mágico considerado demasiado peligroso. La gente no estaría tranquila sabiendo que podrían resucitar de entre los muertos y verse obligadas a servir a alguien. Necesito ver el velo. La luz azul y violeta de Hermione parpadeó. ¿Has hablado con el ministro desde la última reunión de Louis Engamot? Harry hizo una mueca. Tenía pensado hablar con él después de la próxima, en un par de semanas. Ver si se había calmado un poco. Podemos permitirnos esperar, dijo con voz persuasiva. Estás ocupado, y yo también. El velo existe desde hace siglos, no se irá a ninguna parte. Harry le sonrió. Lo sé. Solo que odio esperar. Ella se levantó y lo abrazó con fuerza. Yo también. Pero no nos matará. Él se rió en su cabello, disfrutando de su aroma y la sensación de ella, sólida y muy viva. Supongo que no. ¿Puedo tomar prestado un bolígrafo? Lo siento, no tengo otra. Harry estaba sentado en el aula escalonada, una fila por encima de las dos chicas que susurraban frente a él, con la atención dividida entre el profesor azul que hablaba, las filas de braille bajo sus dedos que hablaban de la explosión de la tecnología informática y su potencial futuro, y los estudiantes aburridos a su alrededor que pasaban notas, jugaban con papel y bolígrafo o, como en el caso de un alma verde, dormían profundamente con la cabeza sobre las manos cruzadas. ¿Tienes un bolígrafo? El mío se quedó sin tinta. La chica susurrante, con su luz del color más tenue de una persona no mágica, se había girado para preguntarle al chico que estaba al otro lado. El chico negó con la cabeza. Ahora, en el siguiente ejemplo, Cam explica su teoría ampliada con ejemplos de, recientemente, con la llegada de la plataforma Windows 98 este año, Microsoft está desafiando la idea establecida de lo que los consumidores desean o necesitan para uso personal. Necesitaba completar su investigación sobre la manipulación de la energía mágica. Si podía usar una jaula de Faraday para proteger una habitación de la influencia mágica externa, ¿no podría utilizarse también para proteger un televisor o una computadora del efecto electromagnético de la magia? Si tan solo, ¿me puedes prestar un bolígrafo, por favor? Harry frunció el ceño al ver el papel que tenía frente a él, con un tinte de fastidio en sus pensamientos. ¿No le daría a alguien un bolígrafo a esa chica y acabaría con su sufrimiento? Sus dedos se movieron nuevamente. El párrafo catalogaba algunas de las diferencias clave en el protocolo de software entre Apple, Incorporated, y Microsoft, Incorporated. Necesitaba hacerse con un ordenador propio.
Si pudiera averiguar la correlación entre la electricidad y los pulsos electromagnéticos provocados por la aplicación de fuerza mágica en las inmediaciones, entonces ¿me prestas el tuyo por un segundo? Yo, por favor. Mientras tanto, Cam no logró describir con precisión la diferencia entre. Harry levantó las manos del papel y se llevó un dedo a la cabeza para frotarse las sienes. Tenía que abandonar esa clase. Era una completa pérdida de tiempo y estaba llena de estudiantes que, al parecer, también la consideraban una aburrida pérdida de tiempo. A excepción de la chica que necesitaba un bolígrafo por alguna razón muy importante, que en ese momento estaba inclinada hacia adelante para suplicarle a la chica que estaba a su lado. Harry se volvió hacia el chico que estaba a su lado, Adam algo u otro, que estaba reclinado en su silla, con la cabeza inclinada hacia el techo y los dedos golpeando la piel con destellos de luz agravada. Necesito tu bolígrafo. Su voz tranquila hizo que Adam se sobresaltara y girara la cabeza con evidente sorpresa. Después de una pausa de un momento, el chico, vacilante, le tendió una sombra delgada, el bolígrafo apenas se distinguía a simple vista. Harry aceptó el plástico y, tras apuntar un segundo, lo arrojó sobre el escritorio de la chica. Ella saltó de su asiento con una exclamación de sorpresa que hizo que los estudiantes que la rodeaban también se sobresaltaran. Le dio un poco de vida a una habitación que parecía al borde del aburrimiento sofocante. El profesor no se dio cuenta, su monótona voz no se vio afectada en lo más mínimo. Harry se puso de pie, recogió sus papeles en su bolso con movimientos silenciosos, antes de darse la vuelta para salir de la clase, sosteniendo el bastón flojamente frente a él mientras contaba los escalones hasta la escalera alfombrada que conducía hacia arriba y hacia afuera. No aguantaba ni una hora más. Caminó hacia casa, las calles de la ciudad eran una mezcla caótica de sonidos y olores. Estaba solo, una rareza. Vaughn sin duda se enojaría mucho si lo descubriera desaparecido del lugar de reunión designado al final de la jornada escolar. Pero Harry estaba de un humor extraño y, técnicamente, no era el único ser en las calles muggles. Había automóviles, bicicletas, al menos 20 almas de distintos colores, todas no mágicas y que pasaban a su lado con distintos niveles de distracción. La calle era un contraste de sombras y luz. El hormigón formaba un camino oscuro, su bastón era una luz verde brillante que señalaba los escalones en busca de obstáculos ocultos. Los contenedores de reciclaje de color púrpura se encontraban agazapados en los callejones, algunos medio ocultos junto al negro de sus homólogos de plástico. Los árboles verdes brotaban en hileras cuidadas a pasos regulares a lo largo de la acera, los arcos de sus ramas estaban salpicados de hojas y flores de un verde más claro, su luz era un pulso lento y constante de vida. Pájaros azules se posaban en algunas de esas ramas verdes, mientras que otros volaban por un cielo negro, sin protección mágica a la vista. Un gato marrón se cruzó en su camino, abriéndose paso entre la humanidad para desaparecer en una grieta. Pasó por unas puertas verdes y moradas que conducían a unos edificios de un morado más oscuro. Harry las observó todas, vio una luz roja salir de una para agarrar la mano de otra luz roja, sus tonos eran similares y, sin embargo, únicos, dos almas gemelas. Un callejón a su izquierda y Harry se detuvo, girándose para mirar hacia la sombra. Sombra que se movió y se apartó, y vio que no era una sombra en absoluto, sino una oscuridad viviente bordeada por la luz púrpura y azul que corría por sus venas. Vampiro. Un poderoso hechizo de compulsión, murmuró Harry, acercándose mientras comprendía sus propias acciones irregulares, su curiosidad era como un gato que sin duda lo lastimaría gravemente algún día. ¿Me atrapó en el salón de clases o solo cuando salí a la calle? Un silbido, el aire pasó a través de unos labios estrechos. O dientes afilados. Solo podemos fomentar los deseos naturales de nuestras presas. Harry miró y vio a un hombre de color verde esmeralda, de estatura media, sin pelo, con el rostro lleno de ángulos agudos y surcos profundos, y manos con uñas largas cruzadas frente a él. El vampiro se movió y dijo en voz baja, en señal de advertencia. Detener. Harry dejó que la mirada se desvaneciera, el mundo volvió a oscurecerse, salvo por las pequeñas chispas de luz que se escondían en lugares diminutos, las ratas escondidas en sus agujeros. Podían sentir que había un depredador cerca. Entonces, ¿soy tu presa? Preguntó Harry lentamente, sintiendo la capa en su espalda presionándose contra él, su seda contra su cuello como una mano cálida y reconfortante. De algún modo. El vampiro se acercó más, hasta que Harry pudo distinguir los detalles de sus venas, la vida púrpura y azul fluyendo desde su corazón hacia cada parte de su cuerpo, lenta y tenuemente.
Como una luz que lentamente se apaga, tal como él imaginaba que se pondría el sol. Te queremos, Lord Potter. Queremos tu influencia, tu dinero, tu mente. Tu poder. Una media sonrisa, mientras Harry consideraba las diferentes formas en que uno podría abordar esas cosas. Ya basta de esperar, entonces, dijo Harry, y echó la barbilla hacia atrás, cerró los ojos inútiles y se concentró en la magia que había dentro de sí, un nexo de color verde esmeralda que se acumulaba. Por si acaso entendió mal la amenaza potencial. Algunos de nosotros. Los que más sufrimos. Tendríamos igualdad y libertad. Los hombres lobo ni siquiera han recibido lo suyo todavía. Hace unos meses me preocupaba que los exterminaran. ¿Estás seguro de que quieres mi ayuda? Un encogimiento de hombros de sombras bordeadas de violeta. ¿Quién más nos ayudará? Nosotros nos damos un festín de vida. Para muchos somos la muerte. Nosotros podemos elegir, mientras que los lobos no. ¿Elegir morir de hambre? Replicó Harry. Eso no es una elección. Es un suicidio. Sigue siendo una elección. Sombras en la oscuridad, más de ellas, al menos una docena. Se arrastraban desde rincones que él no había notado, tonos multicolores entretejidos a través de ellas como oro, un brillo suave en una forma que absorbía la vida del color que llevaba. Una elección que se nos ha pedido que hagamos antes. Pero ya no. Caminaremos libres, beberemos libremente. Estaremos vivos de nuevo, capaces de estar llenos y saciados. Todo un aquelarre de criaturas lo apretaba con una fuerza que ahora sentía como una nube profunda y sólida, sofocante y eléctrica. Magia que no podía ver, pero que sentía. En su palma, la piedra empezó a arder. En su cuello, la capa crujió, estrellas negras y sombras más brillantes. Somos una raza muerta y moribunda, Lord Potter. Demasiado débiles ahora para luchar por nosotros mismos. Pero usted nos ayudará. No tendrá otra opción. Tan cerca se sintió ahora cuando la piel caliente de repente presionó contra su mejilla en un abrir y cerrar de ojos, vio las venas debajo de esa piel con brillantes detalles, la sangre brillante de otra persona corriendo a través de la carne negra como el carbón. Uñas afiladas que perforaron su piel ligeramente, sangre esmeralda derramándose para resaltar sus dedos de huesos finos. Silbidos a su alrededor, ahogados, jadeando por controlarse. Harry olió su propia sangre, hierro y cobre empalagosamente dulces, el dolor era agudo y crudo. No se movió ni un centímetro, mirando fijamente el abismo que tenía ante sí, su mente por una vez lenta y tranquila, sin ninguna solución a la mano, sin voluntad para luchar. Dedos chorreando verde se alzaron hacia una garganta oscura, una lengua oscura y veloz que se deslizó y sorbió su propia vida y poder. Luz verde esmeralda, y en esa luz los soles más oscuros y la medianoche más brillante, la humanidad ya no está del todo formada. Su mano ardía. Se asfixiaba, no tenía aire en los pulmones, mientras observaba la sombra que tenía delante saboreando. Y luego cayó, ahogándose, y a Harry le pareció que su propia luz era un veneno, hundiéndose en la carne en sombras y moldeándola de nuevo, convirtiéndola en algo nuevo. Una cosa nueva, fea y monstruosa, un patrón incompleto y desgarrado. La vida negra los rodeaba, los vampiros se mantenían apartados para observar el cuadro. Ninguno se movió para ayudar o entorpecer, cuando Harry extendió su mano derecha hacia el vampiro caído y sacó su vida verde. Entonces, en un creciente ataque de ira, tomó el azul y luego el púrpura. Los hilos de colores se desenredaron en el aire en una corriente líquida, desvaneciéndose al tacto en pulsos cada vez más lentos, acumulándose en el suelo y mezclándose entre sí. Qué extraño ver su propia alma mezclada con la de dos desconocidos, siendo la sangre un medio común entre todos ellos. Mi señor, siseó el vampiro caído, sin fuerza en las palabras. Ayúdenos. Por favor. ¿Por qué? Preguntó Harry, con la mente despejada, aunque la magia hervía en cada punta de sus dedos, su cabeza se sentía tan hinchada como un globo de helio y sus pies ligeros como plumas. La ira es una emoción furiosa en su corazón. Porque merecemos algo mejor que esta muerte en vida. Movimiento, negro sobre negro, manos recogiendo la forma inmóvil y levantándola, voces en voz baja, murmullos en un idioma que no podía entender. Rumano, quizás. Luego se fueron, dejando a Harry solo en el callejón oscuro, con sangre corriendo por su mejilla y la magia como un torbellino a su alrededor. No podía aparecerse en el destino elegido debido a las protecciones que había en el lugar. No podía salir del caldero chorreante sin disfrazarse primero. No tenía ganas de esperar. Quería respuestas y una ruta directa hacia ellas. Eso fue lo que llevó a Harry a pararse al borde del callejón en el aire frío, sosteniendo su bastón en alto y pensando en un viaje rápido.
Era media tarde, según supuso, y el autobús noctámbulo estaba solo medio lleno con un arco iris de pasajeros cuando llegó en un estallido de magia blanca. Un acertijo mágico, el autobús noctámbulo. Uno en el que había pensado de vez en cuando y ahora no tenía pensamientos libres, con furia y confusión en guerra dentro de él. Las puertas se abrieron con un fuerte silbido y el aire cálido salió expulsando el aire cuando tocó su rostro. Bienvenidos al autobús noctámbulo, ¿cómo podemos? Las palabras se desvanecieron mientras el conductor observaba al hombre y el estado en el que, sin duda, se encontraba. Su rostro estaba frío en el aire de febrero, la sangre de su mejilla se estaba secando hasta quedar tirante. Sin duda habían pasado horas mientras él estaba entre vampiros. Probablemente era un tonto, pero necesitaba saberlo. Llévame a The Krupp, en Knoturnalley. ¿No damos servicio? Las palabras del mago se detuvieron torpemente cuando Harry subió y tomó asiento con cuidado, el silencio de los otros pasajeros como un peso físico en su espalda. No había sillas, solo camas. Tal vez era más tarde de lo que él pensaba. Se mantuvo firme durante el traqueteo del viaje, la magia era una fuerza flexible que se expandía y se movía a su alrededor a voluntad, incapaz de cerrar los ojos ante la repugnante visión de tal caos. Necesitaba hablar con Hermione y Vaughn. Los vampiros eran peligrosos, como lo demostraban sus últimas acciones. Podrían decidir utilizar la influencia que su familia le presentaría para obligarlo a actuar. Por otra parte, sus acciones eran confusas. No había ninguna razón para atacarlo ni para forzar una reunión. ¿Cómo era posible que aceleraran el tiempo tantas horas sin que él se diera cuenta y cuál era el propósito de hacerlo? No tenía ningún sentido razonable. El autobús se detuvo bruscamente. El Krupp. Harry se puso de pie y pagó antes de bajar los escalones, apenas mirando el familiar edificio morado frente a él antes de entrar, con el olor a madera seca y leña pesada en el aire. Sintió una presencia en el movimiento del aire, en el crujido de una tabla del suelo. El calor, como el sol brillante en un día de verano. ¿Por qué los vampiros intentaron beber mi sangre? Un suspiro, y qué extraño que ahora pudiera oír la respiración del vampiro, como si acabara de recordar que necesitaba aliento para hablar, aire para expulsar para poder emitir sonidos y formar palabras. Para haceros familia. Harry frunció el ceño, su mente daba vueltas con lo que sabía de los vampiros y lo poco que entendía. ¿Se pueden crear vampiros? Nacemos, pero es un nacimiento sin vida. Necesitarás aprender estas cosas si quieres ayudarnos. Por fin algo cercano a las respuestas. Entonces, ¿en qué cambiaría algo beber mi sangre? La sangre lo cambia todo. Un siseo que podría ser un suspiro o podría ser fastidio. Siempre. Es casi el elemento más fuerte que se utiliza en rituales y magia, superado solo por el alma. Harry apretó los dientes. Entonces, ¿por qué? Es un vínculo sagrado para nosotros. Aquellos que bebemos se convierten en parte de nosotros y, si lo elegimos, nosotros también podemos ser parte de ellos. Ambos pueden ganar, si ambos están dispuestos. Harry suspiró y sus hombros comenzaron a caerse. ¿Me estás diciendo que no fue un ataque? No, lo fue. De algún modo. Las mismas palabras que había dicho el otro vampiro, en relación con el estado de presa de Harry. Se pasó una mano por el pelo, sintió que la piedra aún estaba caliente y que su dibujo se flexionaba sin descanso. Deja de hablar con acertijos. Dímelo claramente, antes de que decida que he terminado con todos ustedes. Una risa que le provocó escalofríos en la columna vertebral. Algunos intentarían obligaros a ayudarnos, no querrían correr el riesgo de que decidierais tal cosa. Intentarían hacer vuestra la lucha, vinculando nuestro destino al vuestro. Nos sorprende que hayan fracasado, pero no nos desilusiona. Estamos dispuestos a esperar meses, años, décadas para ser salvados si es necesario. Tenemos tiempo. Tiempo, repitió Harry, y pensó en Aelia y sus odas, en la muerte y las reliquias y en qué vínculo podría haber entre ellas. No lo creían así. Parecían desesperados. No es agradable pasar la vida muriendo. No lo entiendo, dijo Harry con firmeza. La mitad de lo que dices no tiene sentido. El señor Brandon se acercó más y habló en voz baja. Te contaré la historia, si quieres. Pero no ahora. Vuelve cuando no tengas la piel lastimada y no vuelas como una tormenta de verano. Harry respiró profundamente, se obligó a relajarse y a sentir. Volveré mañana. Con Hermione y Vaughn. Probablemente Fallon también. Diablos, también podríamos traer a Creature y Kraken por si acaso. Estaremos aquí.
Harry se giró y se dirigió hacia la salida y la fría calle que había más allá. Fue entonces cuando recordó que tenía una forma mucho mejor de viajar que el traqueteante autobús noctámbulo. Kraken.